Damos la bienvenida al doctor Pedro Gerves, que ha venido desde la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, doctor, por venir a nuestro espacio que hemos denominado Ergo Podcast, un espacio donde simplificamos lo jurídico al entendimiento de las personas. David, Muy agradecido que nos pueda acoger, nos haya dado usted su tiempo para poder charlar aquí un poquito en Ergo Podcast. doctor, primero que nada quisiéramos conocer de usted quién es Pedro Gerves. Gracias Cristian, gracias David, es un gusto para mí estar aquí, más bien molestarles un fin de semana No, que se hayan tomado el tiempo. ¿Quién soy? ¿Quién es Pedro Gerves? Pedro Gerves creo que es una persona empática que trata de tener ese valor, otro valor también la lealtad, y que es un apasionado del derecho. No sé si para bien o para mal, pero un apasionado del derecho, goza que también tiene un raigambre, digamos así, por familia, un tema de familia. Mis papás son abogados, mi abuelo era abogado, entonces tengo un largo linaje de abogados dentro de la familia. Entonces, eso básicamente, y como digo, un apasionado del derecho. Su gusto debe nacer del derecho, como dice el tema familiar. Usted es quiteño, ¿de dónde es, doctor? Yo soy cuencano Ah, y cuencano. toda mi familia es cuencana. Yo fui a los 12 años a Quito Ya, y bueno, desde los 12 años ya he radicado allá y me quedé allá. Me encanta Cuenca, pero ya he hecho una vida en claro. Quito, me casé en Quito, etcétera. ¿Su familia hacía derecho penal o a qué rama se iba No, soy inclinando? el único que hace derecho Ah, penal. ya. Sí, más civilistas. Mi mamá es PhD por la Universidad de Buenos Aires. Ella Ya. maneja todo lo que es temas de competencia. Yo estuve en un momento en el estudio familiar, Claro. pero es bastante complicado tener una relación tanto familiar y luego profesional, Así sobre es. todo cuando llegas a una sociedad. Ujú. Y salí este rato, estoy en otro estudio jurídico, pero sí, dedicados totalmente a otras áreas. Claro. Mi papá propiedad intelectual, mi abuelo hacía civil, igual mi tío que también es abogado hace más civil, administrativo, pero soy el único penalista de la familia. ¿Y a usted, Doc, qué le llevó por la rama del derecho penal? Siempre me gustaba, yo creo que cuando uno ve las películas, ¿no es cierto? Ve que Claro. se consagra el abogado en una audiencia Ujú. y siempre me gustó eso. Ujú. Yo digo, a veces, claro, estudiar derecho y no haber ido a una audiencia para mí es como Claro. ser un militar y nunca haber ido a la guerra, más o menos. Claro. No quiere decir que las otras áreas no sean importantes, que intelectualmente, cognitivamente, ¿no es cierto? Y en estudio Claro. no tengan una fuerza, pero creo que sobre todo en el ámbito penal, que además ustedes saben que la oralidad entró mucho antes que el Código Orgánico General de Procesos o que las materias civiles, administrativas, laborales, eh, ahí veía que se consagraba el abogado Claro. en estrados y siempre me gustó los estrados. Entonces, a mí más que la academia, es más, me gusta la academia, Claro. he sido profesor universitario, este semestre ya no pude dar, también me voy a Europa, entonces no podía quedar mal con los Claro. alumnos, creo que siempre hay que ser responsable, pero el ámbito del litigio a mí siempre me ha apasionado. ¿En qué universidad hizo usted el pregrado? El pregrado en la Universidad de las Américas Ya. y el posgrado hice en la Universidad de Salamanca. Y saqué una maestría y una especialidad. Una maestría en Derecho Penal y una especialidad en Derecho Constitucional. ¿El proceso de estudiante fue cuando usted ya iba inclinándose, por ejemplo, por el área penal o fue desde mucho más antes? Siempre, siempre. Yo me Ajá. acuerdo que habían estos libros de García Falconi, de José García Falconi, y que creo que tenía 12 años y leí sobre la colusión, Ya. que era una figura híbrida, ustedes recordarán, Claro. pero ya me sonaba, ya me gustaba. Creo que también mi abuela influyó un poco con esos programas que veía y Claro. siempre me apasionó el tema de la criminología, el tema penal, etcétera. Ujú. Entonces siempre me enfoqué y siempre supe que quería ser penalista. O sea, nunca tuve Claro. ni siquiera una duda al respecto del tema. Pero me gusta también litigar en otras áreas, obviamente con una responsabilidad. Si se litiga en el ámbito administrativo, con un especialista en administrativo, Claro. siempre al lado. En el área civil sí litigo y en el área laboral muy poco. Yo Claro. diría que en un porcentaje de mi ejercicio profesional un 5%, pero sí me gusta también litigar en otras áreas. Es decir, me gusta pararme en un estrado, Claro. básicamente. ¿Y cuál es la materia, por ejemplo, que usted dice, no, a esa área no me mete? Yo creo que tributario. Ya.
Creo que derecho tributario es bastante técnico. Claro. No me he parado nunca en una audiencia tributaria, sería una irresponsabilidad de mi parte. Me he parado en audiencias contenciosas administrativas, pero con un administrativista al lado. Bueno. Yo apoyando un poco en los interrogatorios, contrainterrogatorios, que también me especialicé en Washington College of Law en Estados Unidos en litigación oral. Cuando vi que, es más, fui a una audiencia en Ibarra y me acuerdo que hablaba de imputación objetiva y claro, la jueza casi le da un aneurisma ese día. Entonces dije, no, tengo que obviamente adaptar los conocimientos a la realidad ecuatoriana, porque uno litiga en todas las partes del país. Como hay excelentes jueces, también hay jueces que tal vez no entienden o tal vez la forma en la que litigas tienes que ir variando dependiendo de la persona. Y creo que parte de la inteligencia es irse adaptando al medio. Eso no quiere decir que hayan jueces malos o que no te entiendan del todo, pero creo que uno tiene que irse adaptando porque hay un derecho comparado de despacho a despacho, ni siquiera digo provincial, digo de despacho a despacho, ¿no? Entonces uno tiene que ir viendo, conociéndole al juez, que es algo importantísimo. Pero si se litiga en provincia y eres 2-3 días antes, conocer cómo es la línea resolutiva del juez y en base a eso obviamente pasar las audiencias. Y en esa misma línea, doc, ¿usted cuál cree que deben ser las habilidades que un abogado debe tener para ser litigante? Yo creo que las habilidades te vienen por un tema que yo creo que es una palabra que te guía, ¿sí? Que es la brújula, no solo del abogado, sino de cualquier persona, que son los hábitos. Entonces, si uno tiene hábitos, obviamente, en nuestra profesión, sobre todo el hábito que tienes que tener es la lectura. Claro. Y yo tengo hábitos de lectura, y claro, eso a medida que fui trabajando, tenía el interés y vi que obviamente necesitaba saber más. Entonces, ventajosamente comencé a leer más. Entonces, yo creo que una de las cosas es el hábito primero, y obviamente si eres litigante tienes que manejar el tema, es complejo, tienes que manejar teoría de la prueba, tienes que manejar litigación oral, tienes que manejar sí o sí la parte general sustantiva, ¿no es cierto? Y la parte procesal, porque si no eres un carpintero del derecho. Si solo manejas litigación oral, porque puede ser muy histriónico, puedes manejar bien el estrado, pero si no sabes la parte sustantiva, no puedes hacer una teoría del caso. Así de sencillo. Entonces, creo que es complejo, porque tienes muchas aristas. Y además también el tema del cliente, porque a veces puede ser brillante, pero no captar. ¿Ya? Y uno tiene que darle seguridad al cliente para que el cliente vaya donde uno y se sienta seguro. Y jugarte por el cliente muchas de las veces, así no sea agradecido. Pero hay que hacer todo para ganar en los ámbitos morales, en el lineamiento moral, obviamente, y ético, ¿no? Usted topa el tema de así no sea agradecido. Esta profesión tiene muchas aristas por tratarse, y dentro de esas también está el tema del contacto cliente-abogado. Como dicen, ¿no? Hay muchas veces que usted hace el mejor trabajo, pero el cliente no es satisfecho con eso. Entonces, ¿cómo se va lidiando con esa situación? Es un tema complejo. Yo creo que yo me gradué desde el 2015, pero siempre estuve bajo el ala de alguien. Ya. Yo recuerdo al doctor Reinaldo Carvache, que creo que fue mi maestro en el ámbito penal. El doctor Reinaldo me dijo todos los peculados del 98. Un tipo brillante que además era filósofo. Entonces, hoy en día creo que está retirado el doctor. Pero claro, yo veía también cómo se manejaba con los clientes, etcétera. Entonces fui viendo. Ahora, tú puedes ser en esta profesión un ángel un día y un demonio al otro día. Y no porque hagas algo mal, sino porque ganaste primera instancia y tal vez perdiste apelación. Entonces piensan que obviamente tal vez no hiciste un buen trabajo o cobraste lo que tú crees que es proporcional. Entonces dicen, no, me cobró mucho. Aunque yo he tenido casos que yo me apersono, no sé si está bien o mal. Hay gente que dice que no se debe apersonar uno de los casos. Pero yo hay veces que digo, vea, ya, no me pague, pero me tengo que ir hasta el final. Pero es complejo esa relación, a veces amor-odio, que se puede dar. Hay que saberla manejar, hay que entender también la angustia de los clientes, porque no es un tema, te estás jugando la libertad en nuestro caso, o el patrimonio. O sea, la responsabilidad que tenemos los abogados es gigante, que todavía no se entiende. Yo creo que no se entiende por parte de los abogados realmente la responsabilidad que uno tiene, y tampoco se entiende, ¿no es cierto?, el estrés que tiene un abogado.
y llegas a la casa y lastimosamente la oficina del abogado es la cabeza. Ujú. Entonces sigues pensando en el caso, qué voy a hacer, Así es. o llegas a estudiar algo más, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es un tema complejo, yo diría como, no sé, un tip de cómo tratarle al cliente. Creo que hay que hacerle entender que tú llevas el caso, ¿sí? Ujú. Y que no puede estar por encima. Y el Claro. rato que se rompe esa confianza de un lado o del otro, hay que dejar ir al cliente, ¿sí? Porque sin confianza no hay nada. Doctor, regresémonos a sus inicios como abogado. ¿Cómo fue su experiencia en su primera audiencia ya litigando? A ver, ventajosamente yo veía abogados, Ya. ¿sí? Yo me acuerdo, tuve una audiencia contravencional que mi papá me llamó y me dijo a la taxista que le llevaba, le están metiendo presa. Ya. Y me acuerdo que el abogado era un civilista. Entonces yo llegué y le digo, doctor, lleguemos a una conciliación, Claro. etcétera. Y me dijo una cuantía estratosférica. Dije, bueno, me voy a la audiencia, ¿no es Claro. cierto? Y en la audiencia me acuerdo que se sentó en el lugar incorrecto. Y un poco Claro. de maldad de mi parte, era guamba, obviamente era mi primera audiencia y yo le dije a la jueza, señor juez, ¿le puede decir que se sienten en primer? Después la primera objeción porque comenzó a alegar, etcétera. Entonces ya vi que obviamente no conocía de la materia penal, no practicó tampoco. Yo me quedé calladito en el alegato inicial, me levanté, dije dos palabras, me senté porque no practicó o sea, sabía que no iba a practicar la prueba madre que era el examen médico Ya. legista en la contravención. Buenas. Entonces yo me quedé callado y al final del día, claro, ya se terminó. Entonces dije, obviamente no es un delito de resultado y al ser Claro. un delito de resultado no se ha demostrado por medio de la Materialidad. pericia. Así es. Así que gracias, ratifíquese el estado de inocencia y se ratificó. Y luego, claro, salió, yo sabía que podía apelar, llegamos a un acuerdo, pero creo que le pagué de mala gente, porque yo me porté mala gente. Le pagué, él me decía que le pague $4,000 y le terminé pagando $60 en 3 meses, una cosa así. Entonces ya no quedó tan mal, creo que con el cliente que sea dijo, Ya cobré la audiencia. claro, o dijo él, ya tengo la primera carrerita del día y listo. Claro. Entonces, esa fue mi primera audiencia, pero siempre vi, sobre todo con quienes trabajaba, les vi en audiencia, entonces es más fácil, entre comillas, digamos sí, porque una cosa es ver y otra cosa Claro. ya es de estar, Claro. pero aunque sea, ya sabes, Cuando tienes cuidado. claro, las cosas simples, y yo buscaba un libro también, que solo hay un libro realmente al respecto de esa primera audiencia que se llama Mi primer caso, es un libro estadounidense traducido en español. Entonces yo busqué ese libro y algo ese Cambió. rato, claro, con lo que había visto, ¿no es cierto? Traté de imitar. Claro. Pero es del día a día y obviamente con el estudio. Ahora, ¿el litigio actualmente ha cambiado o va siempre ligado a sus inicios? La estrategia de litigio que usted tiene. Yo creo que cambiamos. Ujú. Obviamente no se cometen errores que tal vez cometías antes, Ujú. eres más minucioso, ya sabes por dónde va, posiblemente también les conoces a los abogados de la contraparte, ya les conoces más a los jueces, Claro. entonces ya sabes por dónde van los tiros, ¿no es cierto? Entonces creo que sí ha cambiado en ese aspecto, pero de ahí el mismo estudio Claro. y la misma pasión todavía sigue, todavía sigue. ¿Qué tiene que vivir un abogado en sus inicios, por ejemplo, para saber que está apuntando a donde quiere ir? Creo que tienen que estar convencido, ¿sí? Tienen que tener seguridad en sí mismo. Ujú. Y la seguridad en sí mismo creo que en esta profesión te da cuando estudias, Claro. cuando lees y conoces. Porque muchas de las veces tú sabes, pongamos un ejemplo, tú objetas y le dices capciosa. Aquí no se entiende mucho a veces esas objeciones, ¿no? Solo se entiende a veces la sugestiva. Entonces, no, todo es sugestivo. Claro. ¿no? Y tú sabes, ¿no? Y ante el tribunal tú dices, doctores, con todo respeto, o te confunden a veces la teoría del caso con el alegato inicial, que no es lo mismo, sabemos. Y dices, no, la teoría del caso. Y solo diga lo que va a probar. Claro, es el alegato inicial hechos y la oferta probatoria. Sí, efectivamente, pero no es la teoría del caso. Entonces tú dices, pero estoy narrando los hechos Claro. sistemáticamente. No, directo. ¿Cuáles son los puntos que usted va a probar? Entonces tú tienes
esa tranquilidad de que tú sabes Claro. y por ende no te bajoneas, porque Claro. cuando uno no sabe y dice, no sé qué hacer, Claro. ahí viene el problema. Entonces, yo digo, si tú sabes, tú lees, tú estudias, tienes esa seguridad en el estrado para decirle tal vez al juez de una manera respetuosa está equivocado, o tal vez no te dan la razón, pero tú sabes que estabas en lo correcto Claro. y sigues el mismo lineamiento, ya no te bajonean, digámoslo así. Claro. Entonces, Y también se eso- le baja el nerviosismo o el pánico escénico de las primeras audiencias. Sí, claro. O sea, esto es un tema de cirugía. Claro. Mientras más cirugías tienes, más diestro te haces en el ámbito de litigio, ¿no? Entonces, yo creo que mientras a más audiencias vas, más tranquilidad tienes para la siguiente. Pero siempre hay un nerviosismo, porque Claro. hay un escepticismo de si gano o pierdo. Y claro, yo digo, cuando pierdes el nerviosismo, yo creo que ya perdiste, y esto te dice el libro de cómo se ganan los juicios, ya, de Lee Bailey. Cuando ya pierdes eso, ¿no es cierto? Es que ya no tienes pasión por la profesión. Entonces, siempre creo que van a haber los nervios porque no sabes el resultado. Claro. Pero obviamente a medida que van pasando, también que va pasando el tiempo, vas más tranquilo a una Claro. audiencia. Pero también es como que una herramienta a favor el nerviosismo, porque te Claro. permite actuar rápido, pensar rápido, estar más alerta. En cambio, cuando no estás con ese nerviosismo, estás como que más Relajado. bajo, hablas más lento, como que más relajado. Entonces sí es como que algo que se debe aprender a utilizar O a manejar, claro. Claro, claro. Ajá. Es que el nerviosismo, ¿qué es? Yo creo que es la reacción o es o el miedo, ¿no es cierto? Es la reacción al desconocimiento del escenario o cómo va a Claro. pasar. Te va tranquilizando, pero tienes siempre ese nerviosismo porque no sabes qué va a pasar. Ujú. Pero al final del día sí es verdad. El miedo o te suspende, te elimina, ¿no es cierto? O buscas la forma de enfrentar ese miedo y justamente lo que tú dices, David, tienes que estar alerta, ¿no Claro. es cierto? En una por eso yo no paso además las audiencias solas. Yo creo que siempre se tiene que pasar entre dos personas. Claro. ¿Por qué? Porque, y esto también en Estados Unidos te dicen, porque uno puede estar haciendo el alegato, pero no está viendo a la Claro. contraparte, no les está viendo a los jueces, Ujú. o está tan concentrado en el alegato que no ve otras cosas que son Que se te importantes pueden- en el entorno, y la otra persona sí. O hasta para convalidar muchas de las veces, ¿no es cierto? Un apoyo. ¿Qué dije? Estuve bien, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. O, ¿anotaste esto? Sí, perfecto. Claro. Yo no anoté porque estaba haciendo el alegato. Claro. Entonces, para mí siempre es importante también pasar entre o sea, se tiene que pasar las audiencias para mí con un equipo. Ujú. Si no es de 2, 3, aunque sea uno. Y las preparaciones de las audiencias, por ejemplo, ¿cómo las maneja usted previo a instalarse en una audiencia? Yo en eso todavía no puedo soltar mucho la preparación de las audiencias. Es Ya. decir, yo no puedo delegar mucho. Creo que es un problema y obviamente hasta puede ser un error, pero doy. Sí, Ya. a mí me preparan los índices para los casos grandes, Claro. ¿no es cierto? O sea, Claro. sinohidro, etcétera, en los casos que son más o menos 400, 500 cuerpos. Ujú. Entonces yo pido que me hagan índice, pero sin prejuicio de eso, yo le veo no como un tema de que ya, Claro, con ya eso voy está. a la audiencia, sino más bien con eso convalido si se me pasa algo, porque reviso hoja por hoja. Claro. Entonces yo reviso hoja por hoja un mes antes, dependiendo Claro. del volumen del expediente, pero sí, o sea, ni siquiera encargo y le digo, dame viendo esta jurisprudencia. Claro. Para mí es difícil. Hay gente que puede delegar. Tengo un equipo de trabajo en un estudio con varios abogados, pero al final del día creo que Claro. mi personalidad a veces no me deja delegar y sigo estudiando hoja por hoja. ¿Cuáles son los casos más relevantes que usted ha defendido, por ejemplo? A ver, son varios. Hay unos que he estado de frente, sí, y otros que he estado desde una asesoría Claro. atrás, que han sido casos muy, muy, muy relevantes. Pero he estado en el caso Furukawa, en el caso Ispol estoy en el caso Sinohidro, he estado en el caso ahorita del exministro de Vera Grunauer, represento a una de las partes procesadas, varios, ahorita no recuerdo más, también unos del IES, etcétera. Pero claro, hay casos que te marcan
Claro. Sobre todo, a mí un caso que me marcó fue el caso Furukawa. Y creo que me apersoné del tema me apersoné y con uñas y dientes peleé, ¿no? Ya. Mientras los unos tenían una metralleta, yo tenía una espada Claro. para defenderme. Doctor, nos comentaba de un caso Furukawa. ¿Cómo fue el proceso? Conocemos que es un caso bastante mediático a nivel nacional e internacional. Usted como abogado, ¿cómo le llevó ese litigio? Fue un caso bastante complejo porque al día de hoy yo ya terminé mis labores como defensa. Yo le saqué a los accionistas y también hubo recién un sobreseimiento del gerente. Entonces, quienes me habían contratado ya salieron ventajosamente. También me contrataron para una acción de protección, la cual ganamos en las dos instancias y este rato está en la Corte Constitucional y Claro. yo ya no defiendo en la Corte Constitucional. Pero fue un tema complejo porque yo no sabía al principio la magnitud del caso. Entonces, cuando yo llego recién de la maestría, me acuerdo, me llamó un buen amigo y me dice, oye, te pido que te hagas cargo de este tema. Claro. Dije, claro, tranquilo. Comienzo a revisar las cosas. Y claro, vi que era un mega caso, un caso mediático, un caso donde los malos obviamente eran Claro. los de la Hacienda Furukawa. Y bueno, digo, creo en el caso porque creo que yo cuando cojo un caso, digo, para convencer tienes que estar convencida. Y estaba convencido de que no había una causa, que no había trata de personas como se ha imputado a la empresa y como se imputó a varias personas, personeros de la empresa. Eh, pero claro, después fui viendo el poder mediático, digamos así, la influencia mediática. Entonces me fui dando cuenta que realmente era más grande de lo que yo pensaba en un primer momento. Pero me marcó porque fue una pelea bastante fuerte y me apersoné del caso. ¿Sí? Un momento fui yo quien daba las entrevistas, Claro. así que yo estaba en el ojo del huracán como abogado. Pero bueno, gracias a Dios nos fue bien. Como digo, creo que no hay ni servidumbre de gleba, creo que no hay esclavitud, creo que tampoco hay trata de personas y por eso yo me metí y ventajosamente, como digo, los jueces me han dado la razón. Entonces, creo que no estoy tan equivocado. ¿Usted qué cree que hubo ahí? Yo creo que, digo, hay intereses siempre y hay intereses atrás y que han llevado esto como una bandera. No quiero criticar a la gente de la contraparte, no quiero criticar a fiscalía. Yo creo que las cosas se tienen que decidir siempre en juzgados, porque decir lo que ellos dicen sería Claro. caer en el mismo escenario que yo he criticado. Yo no creo en los litigios en Twitter, Claro. yo no creo en los litigios mediáticos, yo creo en los litigios en la sala de audiencias, porque eso te brinda institucionalidad. Porque ir a los medios es no creer en la justicia. Claro. Litigar en Twitter y presionar por Twitter es no creer en la justicia. Así es. Me ha tocado salirme a defender a veces en los medios, sí, claro, en algunos casos, en varios casos, pero creo que se tiene que litigar en las audiencias y que los jueces tienen que decidir y que hay que darles realmente hay que respetar esa investidura de los jueces. ¿Qué tanto puede afectar la mediatización, por ejemplo, de los procesos ya en una resolución o en el tema del litigio en sí? Sin duda hay un juicio paralelo, sin duda hay juicios paralelos. Creo que afecta mucho y lastimosamente el tema de Twitter influye mucho. Hay jueces, ¿sí?, que tienen cálculos políticos, hay jueces que tienen cálculos mediáticos y creo que eso está mal. Si a la fecha usted supiera todo lo que pasó, ¿volviera a coger el caso? Yo creo que sí cogería el caso, sí, porque realmente me apasionó, porque además el gerente ahora es mi buen amigo y yo tenía la fe y tenía también en la mira ayudarle a él, que es una buena, a mí me parece un tipazo. Entonces, es más, yo le dije, yo no te suelto el caso hasta que realmente estemos afuera. Y ventajosamente este rato él ya está afuera con el sobreseimiento. ¿Qué tiempo le conllevó ese litigio? 4 años más o menos. ¿Cuál fue la peor experiencia, por ejemplo, en ese caso suyo? Ya como
dentro del proceso, asumiendo la defensa o en diligencias en sí. O anécdotas. Ajá. El estrés, los periodicazos que te mandan, la descontextualización. A mí en algunos casos también me han descontextualizado. Claro. En el caso ISPOL también me han descontextualizado. La prensa, por eso yo no creo muchas de las veces en todo lo que leo, ¿sí? Ujú. Por un tema de experiencia, porque he vivido y he visto también cómo actúa cierta prensa, ¿no? Que tienen siempre, por lo general, intereses atrás, o mediáticos, de venta, ¿no es cierto?, económicos, o políticos, o alguna relación. Por eso yo trato de más bien no dar entrevistas, no me gusta medios, únicamente salgo en los medios ya cuando creo que realmente tengo que decir algo para que no sea una verdad unidireccional de la otra parte, pero siempre con el respeto que los jueces decidirán lo que tengan que decidir, porque es el Estado de Derecho. Si no, ¿no es cierto? Dediquémonos a Twitter, litiguemos en medios y veamos quién es el que mediáticamente es mejor y ese tendrá el caso, ¿no? Entonces yo sí creo todavía en que hay jueces, y yo creo que la mayoría de jueces, que no se dejan amilanar por esos temas, pero sí, obviamente hay jueces con cálculos políticos y mediáticos, como dije. Ahora vamos en general en otro tipo de procesos que usted ha sido también abogado. ¿También ha influido el tema mediático? Sí, sin Sí. duda, sin duda. O sea, ya dije uno, el caso ISPOL, yo creo que no hay caso. Claro, Si revisan el expediente, porque son varios casos, ¿no? claro. De esos hemos archivado como 3, en Guayaquil se ganó uno, y este rato en Quito hay uno que está en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, eh, que yo ya salí este momento de la defensa, pero sigo en los otros porque tuve un caso mediático Claro. y defendí a un juez de la Corte Nacional recientemente, entonces eso conllevaba obviamente tal vez un temor para el cliente de que eso le afecte a su caso. Pero sí, sin duda, ahí toda la prensa se ha volcado y ha hecho un trabajo, digamos así, espléndido, quien es el personero y quien es el vocero de la institución para una presión, digamos así, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de defender, por ejemplo, a un juez de la Corte Nacional de Justicia? Sabiendo el nivel que tiene también académico y obviamente el que usted tiene de preparación. Siempre va a ser un honor defender a un juez, Ujú. siempre lo he dicho, obviamente sabiendo que juez, Claro. como digo, uno tiene que estar convencido en la causa y tiene que conocer a la persona. Ujú. Si tú no tienes ese convencimiento, creo que no vas a hacer un buen trabajo, creo que no te las vas a jugar todas. Entonces a mí me parece, como digo, un honor porque te brindan esa confianza y debe ser por algo. Claro. Entonces, para mí, siempre diré, defender a un juez, sobre todo a un buen juez, a un juez que es conocido, a un juez que maneja bien dogmáticamente las cosas, que maneja bien los casos, creo que siempre será un honor. Doc, y pongamos en esta posición en la que usted asume como defensor y un juez en la posición de cliente, cuando usted defiende abogados o jueces, ¿usted escucha las opiniones jurídicas de sus clientes, en este caso los jueces? Sí, siempre, siempre, siempre. Es que dos cabezas siempre piensan más Ujú. que uno. Yo algo que creo que tengo, no sé, y creo siempre que uno no puede ser terco, ¿sí? Y tiene que escuchar todas las posiciones. Porque claro, si uno se escucha a sí mismo, va a decir eres perfecto, se salió excelente, y más bien yo agradezco a quien me critica. Y también eso es una cultura que lastimosamente no tenemos acá, sobre todo en el ámbito académico. En España, ustedes saben, en Alemania, los discípulos criticando a los maestros. Ya, acá en cambio haces una crítica y al final del día es una hecatombe. Ujú. Yo creo que al doctor Perea, que es un buen amigo mío, cuando me critica, yo digo, está bien y hay que aprender de eso. Claro. Cuando te critica Juanito, Pepito, María, al final del día, tú puedes debatir y debates con ideas. Ujú. Posiblemente no llegues a un punto medio, pero tal vez eso te sirva para mejorar, tal vez eso te sirva para estudiar más, etc. Entonces la crítica es buena. Y escuchar obviamente a terceras personas también siempre está bien, porque al final del día te pueden dar tal vez una luz en algo. Claro.
O sea, uno no siempre es de las buenas ideas, no siempre tiene la razón, y creo que hay que cambiar eso a nivel país. Claro. O sea, yo viví sobre todo en el ámbito de la academia, ¿no? En el ámbito de la academia creo que hay algunas vacas sagradas y que son intocables. Claro. Y no es así, porque no tienes la verdad absoluta. Hemos visto el cambio, sobre todo en el ámbito dogmático, ¿no? Cómo se ha ido cambiando el finalismo al funcionalismo, hablo las últimas tendencias, digamos, sí, y que han sido a veces discípulos y que se critican entre ellos y que se hacen eh, papers directamente en contra. Entonces eso me parece a mí correcto y que siempre la opinión de una tercera persona te puede sumar. Opinión que evidentemente tiene que venir al lado o con buena fe. Porque Claro. si viene con mala fe, Claro. O ¿no con es cierto? Eso sí es falacias. un ataque. Claro. Claro. Doctor, ahora en el tema dogmático, ¿usted considera que tiene que ir ligado al tema práctico también en el tema del litigio? Seguro. La teoría Ujú. es importantísima porque tú aprender en dónde te sientas, eh, ver la dinámica de una audiencia, puedes aprender rápidamente. Claro. Ojo, la litigación oral también se tiene que estudiar. No es una, no puedo decir que es una ciencia oculta la litigación oral, pero yo me metí mucho en litigación oral. Y me gusta mucho la litigación oral. Me especialicé en litigación oral. Pero a lo que voy es que siempre tú puedes aprender fácilmente la carpintería Claro. en 2, 3 meses. Pero al respecto de dogmática, del ámbito procesal, sí, el ámbito dogmático y entender los principios. Porque siempre digo, siempre hay un principio atrás de la norma. Creo que es importantísimo conocer la parte sustantiva. No puede ser, Claro. no te puedes decir que eres abogado si no sabes la parte sustantiva. No Claro. puedes plantear un caso si no sabes la parte sustantiva. Igual la parte procesal, igual el ámbito de la prueba, el razonamiento probatorio, etcétera, que son nuevas corrientes, digámoslo así, Claro. que uno tiene que manejar. Ahora, por ejemplo, usted ha estudiado el tema del litigio, estrategias de litigio, pero también vamos al tema práctico. ¿Ha visto algunos litigantes que usted diga es una buena estrategia o es a quien usted podría seguir a nivel nacional? Sí, sin duda, sin duda. Es que por eso digo, yo creo que a veces tenemos que sacarnos Claro. ese egocentrismo de algunos abogados y yo creo que siempre cuando alguien está bien es por algo, Ujú. ¿ya? Se le podrá criticar por A o B razones, pero está ahí por algo, ¿ya? Entonces uno tiene que aprender de lo bueno, ¿no es cierto? Evitar lo malo, Así es. pero adaptarle al ejercicio del día a día. Entonces, si vemos a alguien que maneja muy bien, no sé, el tema de marketing, Claro. tiene que uno aprender ese tema. Si vemos que alguien litiga muy bien, entonces hay que irle a ver y aprender, ¿sí? Claro. Aprender, porque como digo, no todos, nadie, perdón, nace sabiendo. Claro. Entonces, no descubres el agua tibia. Y ya hay gente con más trayectoria que por algo está ahí Así es. y hay que verles. ¿Cuáles son los mejores litigantes que usted ha visto a nivel nacional? A mí me parece Emiliano Donoso, con quien trabajo. Yo creo que Felipe Rodríguez. Hay varios. Creo que posiblemente pueda tocar algunas sensibilidades, pero hay varios, hay varios. No quisiera ponerles a todos un nombre y apellido porque hay muy buenos abogados. Ujú. Creo que hay una tendencia al estudio hoy en día. Ujú. Ya no es solo eso de levantarse y gritar, sino con condumio. Y creo que ya los abogados, sobre todo jóvenes, también ya son mucho más preparados, estudiosos. Los jueces, fiscales, hay muy buenos fiscales también que son preparados. Así que ya la pelea es peleando y es una Claro. pelea buena. Que además uno se va con gusto a la casa, gane o pierda. Claro. Sí, porque dices, fue un debate de altura. Así es. Y eso es a lo que se debe propender. Actualmente sus debates o sus litigios, por ejemplo, con los contrapartes, usted va viendo que los jóvenes van instruyéndose efectivamente, ¿no? En el tema del litigio, en el tema académico, pero ¿cuál cree usted que son los mejores litigios? ¿Con los que ya tienen su experiencia o con los que recién están saliendo al libre Yo creo ejercicio? que o sea, sería limitar mucho la opinión, porque hay de lado y De todo, lado. claro. Sí. Ahora, lo que yo veo es que hoy en día los jóvenes tienen
otro tipo de formación. Yo creo que hay un grave problema académico todavía en el país que está cambiando, pero está cambiando poco. Porque muchas veces, como decía Greco en una entrevista, decía yo posiblemente si era abogado podía comprar en Brasil, ¿no es cierto? Yeah. Podía comprarme una biblioteca entera, pero no hubiera leído todos esos libros. Claro. Pero si era académico no tenía para los libros. Entonces, lastimosamente creo que la academia primero aquí te paga mal. Segundo, hay muy pocos académicos, lo digo así y de frente. Yo he sido profesor, fui profesor hace un mes y creo que todavía se debe demandar más a la academia. ¿Por qué? Porque a veces el que está en el libre ejercicio no puede criticar como la vehemencia que se critica en Alemania. En Alemania, ¿qué pasa? Son estudios de la sentencia, parten de las sentencias, ¿sí? Pero también esas sentencias son alimentadas con dogmática. Entonces, yo sí creo que debe haber, como hay en España, como hay en Alemania, como hay en otras partes del mundo, sobre todo más investigadores. Hay muy poca investigación a nivel país. Hay muy pocas personas que escribimos libros en el país. Y como digo, hay veces que también los libros son un copy-paste de cualquier cosa, no suman. Y algo que a mí sí me gusta, y cuando yo dirigía tesis pedía a mis alumnos, era poner las dos teorías y luego tu conclusión. Aquí, ¿qué pasa en el país? Y creo que es otro grave error. Te dicen, la teoría de Roxin es la única teoría. Y te dan clases solo con... Y claro, ese es un problema. Entiendo que en pregrado tú no puedes adentrarte mucho en todas las teorías y dependiendo también de la malla curricular. Pero al final del día tienes que decirles a los alumnos, hay otras verdades. Claro. Ustedes escojan, ¿ya? Y creo que ese es un grave problema del país. ¿Paramos? Ya. Doctor, ¿cuál considera usted que son los temas más delicados o cuáles son los delitos más delicados que le ha tocado defender? Los delitos más complejos creo que son los delitos, para mí, financieros, tema de bolsa, es decir, del mercado de valores. Esos son más técnicos. Y por eso creo que también el abogado tiene que tener un equipo técnico. Claro. O adentrarse en las otras materias. O sea, no puedes tampoco ser un abogado que solo lees dogmática, Claro. que solo... Porque cuando vas a atacar un peritaje contable financiero, o Claro. tienes que adentrarte en el ámbito contable financiero, o tienes que buscar ayuda. En el ámbito psicológico de igual manera. Claro. ¿Qué sería en el tema, por ejemplo, de delitos sexuales también? Claro, tema de delitos. Yo realmente he escrito sobre delitos sexuales, pero no manejo delitos sexuales, sino lo que manejo son peculados, abusos de confianza, estafas, cohechos, delitos contra la administración pública, delitos económicos de cuello blanco, etc. Es decir, hay otro mundo del derecho penal que, claro, cuando uno escucha derecho penal piensa que las cabezas volando, La sangre, las balas. Exacto. Así Y es. hay otro mundo, Así es. y hay un mundo bastante técnico que a veces va más allá también de lo dogmático, y por eso digo que también tienes que tener un equipo siempre de apoyo. Ahora, usted dice que ese tipo de delitos, por ejemplo, delitos sexuales, no los maneja mucho, pero ¿por qué escribir al respecto? Me llama la atención, es decir, me llama la atención también el derecho penal clásico, Ya. todos esos. Y yo también pasé como asistente por fiscalía y vi varias falencias. Sobre todo, yo trabajé en adolescentes infractores, hice mi pasantía, y claro, veía que a muchos menores de edad no le aplicaban un principio de lesividad, Claro. no entendían bien el consentimiento, se iban porque decían el tipo dice Claro. y así es, sin aplicar otros elementos que son O una importantes. base dogmática en el cual sustentarse el caso para tal Claro. Entonces, claro, era porque el chico de 15 años tuvo relaciones sexuales con la de 13 años, ya. Ya, claro. Y ni siquiera analizaban al final del día quién este principio de mínima lesividad, principio de lesividad que sí es tratado en España y que es tratado en algunos lados. Entonces, como vi eso, comencé a escribir sobre el tema y vi que al respecto, sobre todo el consentimiento, había una grave falencia en el país y se aplicaba el consentimiento casi civil
y no el consentimiento penal. Entonces no se entendía la figura del consentimiento y es por ello que escribí. No tengo nada en contra de las personas que manejan ese tema, pero creo que es un target de defensa. Sí, es un target de defensa al final del día, que ya tus clientes van siendo más corporativos y creo que a eso por lo general se debe apuntar, ¿no? A los clientes corporativos. Doctor, desde que usted inicia el ejercicio de su profesión, por temas de causas a nivel nacional, me imagino, debe haber tenido grandes profesionales con los cuales usted ha tenido contacto, ha aprendido y de igual manera ha ayudado también en algún tipo de proceso. Tal vez nos puede indicar el nombre de esos profesionales o cómo se dieron esos contactos. A ver, yo he tenido más temas de codefensa y he tenido con muy buenos abogados y como digo, he hecho amistades en audiencia, lo cual es rarísimo, porque para mí, y algo que también es importante conocer y que a veces falla, creo, en nuestro gremio, es la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional en audiencia te puedes dar contra el planeta, sí, pero sales y eres otra persona. Yo trato sobre todo eso de no tomarle personal el asunto. Evidentemente, si hay un insulto directo, tampoco puedes salir y darle un abrazo al otro abogado. O si trabaja con total mala fe procesal del otro lado, ¿no es cierto? Pero cuando son estos debates enriquecedores, porque hay debates enriquecedores en los cuales, digo, también se aprenden de lado y lado, cuando ganas o pierdes, al final de día es un caso, que te apersonas, que hay pasión, que no puedes dejar así, pero al final de día es un caso. Entonces he hecho muy buenos amigos, me han subcontratado algunos abogados también en el mismo ámbito y ha sido porque he hecho buenas amistades. Tengo un gran amigo, Miguel Angulo, que es un muy buen amigo, que además estuvo conmigo en la maestría en la Universidad de Salamanca, a quien también digo, por eso decía, no quiero herir susceptibilidades, que es un gran abogado, porque hay varios abogados muy buenos y entre ellos yo también le considero al Miguel. Entonces el derecho también me ha dado amistades y me ha dado buenas amistades, lo cual es raro, pero hay que tener esa inteligencia emocional para saber discernir lo que es la audiencia, lo que es un caso y puertas de afuera que se acabó la audiencia, y eso falta. Y tal vez también ha existido enemistades producto del ejercicio de la profesión. Debe haber. Yo no tengo una enemistad, realmente no pienso en alguien y digo, es mi enemigo, que me he dado en las audiencias, peleado, sí, efectivamente, en audiencia de manera técnica, se ha levantado la voz, etcétera, pero no puedo decir es un enemigo, no puedo decir que tengo un enemigo. Tengo obviamente gente que soy cercana y gente con la que prefiero solo conocerles y no tener una relación de amistad, obviamente. Doctor, bajo esa lógica, de igual manera, así como indica, ¿no? Hay personas de las que usted quisiera tenerlas cerca y otras que no. También debe existir casos a los que usted no quisiera defender. O tal vez algunas materias en específico que usted no defendería. ¿Cuáles serían esas? Sí, a ver, yo narcotráfico no. Es un tema de objeción de conciencia. Creo que tienen que tener un derecho a la defensa, siempre, toda persona, y que el abogado justamente es para eso, ¿no es cierto? Para defender. Pero, como digo, vas escogiendo además el tema de targets. También creo que es a veces complejo. No puedo hablar desde la experiencia y con conocimiento cierto, ni con certeza absoluta, porque nunca lo he topado, pero obviamente puede ser que sea tu última causa. Y prefiero no jugar. Prefiero seguir litigando. Prefiero seguir tranquilo, dormir tranquilo. A ver, con esta profesión creo que no puedes dormir tranquilo porque tienes el estrés del día a día, ¿sí? He tratado de soltar mucho. Antes, sobre todo, era hasta los fines de semana que me costaba soltar un poco, y ya suelto un poco más, vas soltando un poco más, pero si me dicen, ¿cogerías narcotráfico? No he cogido nunca narcotráfico, no cogería. Respeto a quienes defienden, digo, es por algo, saben, se pueden manejar, pero prefiero no hacerlo. Esto va tal vez para los estudiantes, ¿no? De derecho que están próximos a ser abogados.
Efectivamente, esta profesión, al nivel de estrés que uno tiene que manejarse en todo tipo de materias, porque no podemos desmerecer a ninguna, genera un estrés, genera una afectación en su salud mental y son cosas que tienen que conocer. ¿Cómo manejar el tema de la salud mental a la par de la profesión? Pero yo ventajosamente tengo una pareja que me apoya. Ya. Creo que siempre eso es importante, tu grupo, tu núcleo familiar, tus amistades. Y dejar ir, hay distintas cosas que Claro. se pueden hacer, eh, deporte, psicólogos. A veces la gente le tiene miedo al psicólogo. Yo Claro. creo que el psicólogo debería ser el mejor amigo del abogado. Así es, Sí, porque verdad que obviamente sí. te ayuda a soltar, te da consejos que no te puede dar alguna persona, es un profesional y hay cosas que a veces no puedes Claro. explayarte con A o B personas o que no te entienden, pero justamente hay un apoyo ahí. Entonces ese estrés que te genera el tema, sobre todo cuando es un tema de libertad. Yo ventajosamente hasta ahora no tengo nadie que se me haya ido preso, Claro. pero sí ha estado obviamente ese fantasma de la pérdida de libertad siempre en Claro. los casos. Entonces es un tema complejo. ¿Qué estrategias o qué consejos daría usted a los estudiantes que están próximos a salir? ¿Cómo tienen que prepararse? ¿Qué tienen que leer? Yo creo que hay dos libros que para mí son importantísimos. Cómo se ganan los juicios de Lee Bailey y Convencer para ganar de Jerry Spence. Ya. Creo que cómo se ganan los juicios, sobre todo te va mostrando en qué área y cómo manejar los casos. Y luego sí, las doctrinas, obviamente, que todos leemos en el ámbito de dogmática penal, procesal penal, etcétera. Pero creo que son libros a mí, y el arte de la duda también. Son tres libros que a mí siempre me han ayudado mucho y que para mí creo que son una base, sobre todo para un estudiante, para saber si efectivamente va a litigar o no va a litigar. Sobre todo este Claro. libro de cómo se ganan los juicios de Lee Bailey. Eso recomendaría tener un hábito, que es lo más importante, leer, darse tiempo para leer, porque es muy fácil cuando tú lees, no quiero decir muy fácil porque sería muy simplista, pero cuando tú lees estás preparado para otro escenario. Claro. Y como dice justamente el, la primera página del libro de Hauchen, el camino de litigantes no es un camino de rosas. Porque tú vas preparado a veces para A, B, C Claro. y te salen con X y Z. Pero si tú tienes ese bagaje, Claro. entonces tú estás preparado para responder Sí. X y Z. Entonces justamente por eso es la lectura de todos los días. Y como digo, no enfrascarse en algo únicamente, digamos, en el ámbito dogmático. Mi maestría fue en la parte general. Claro. Pero cuando vi también otras realidades, cuando comencé a litigar, yo supe que yo tenía que dar un paso más allá, que era el tema procesal, el tema de litigación oral, de razonamiento probatorio, para obviamente tener buenos resultados. Entonces, como digo, leer, tener esos hábitos de la lectura, y además de tener esos hábitos de lectura, también es importante, yo creo, saber tratar con el cliente. Es otro tema importantísimo que deberían dar en las aulas Universidad, claro. de universidad, cómo captar clientes, porque eso también a veces es lo más difícil, ¿no? Así es. Puedes ser un excelente abogado, pero si tú no sabes cómo captar el cliente, si tú no sabes tener la relación con el cliente, entonces puede ser que no le des esa confianza. Y hay que darle seguridad, pero con veracidad, que también Claro. es otra cosa, ¿no? Porque uno Claro. puede decirle, no te va a pasar Así nada es. cuando tú sabes que es un panorama adverso. Que bien que ganas, por lo general se Claro. gana, sí, cuando eres buen abogado. Pero hay escenarios Claro, que se adversos, pueden poner escenarios complicados. complejos, y el cliente siempre tiene que saber la verdad. Y eso te sirve, porque el día de mañana puede pasar cualquier cosa, y en el peor de los casos dirá, el doctor no me dio un resultado que yo esperaba. Pero no te va a decir el doctor me estafó, el Claro. doctor me robó. O me Claro. ofreció algo me y... ofreció algo. Siempre hay que darle un abanico de posibilidades. Así es. Y siempre hay que buscar lo mejor para el cliente, creo yo. Claro. Y para eso hay que manejarse bien, jugar bien y ver todo tipo de estrategias, como digo, en los Así es. lineamientos morales y éticos
pero no dejarse virar el brazo. Doctor, ¿el estudiante tiene que pasar por su época de chasqui o no? Yo creo que es importantísimo conocer. Ya. Yo digo hasta cuando eres jefe, primero hay que sentarse en la silla de palo para luego sentarse en la silla de oro. Hasta para saber, ¿no es cierto?, que el asistente, Claro. cuando te dice fue el sistema, dices, se irá el sistema Claro. 1 hora, pero no 5 horas, ¿no es cierto? Claro. Entonces creo que es importante porque ahí se va viendo el tema práctico, saber dónde está las dependencias, conocer a la gente, es una carrera social. Se O sea, diga lo que sea, relacionarte con el funcionario. Y hacerte conocer hasta desde ese proceso de chasqui. Exacto. Claro. Entonces yo sí creo que es importante, es bastante importante, pero como digo, esos son temas de carpintería que puedes aprender en Claro. 1, 2, 3 meses, esos temas de carpintería. Ahora, hoy en día lo que yo digo es importante también a darle al alumno, al pasante, Claro. ¿no es cierto?, tal vez más injerencia en los casos. Como yo decía, yo les hago analizar, les digo, dame ideas, respeto las ideas, pero ya por un tema personal siempre leo hoja por hoja y soy muy Claro. minucioso. Pero ya no es el chasqui nada más que va a presentar escritos, Claro. sino hoy en día Que está también ya preparando está casos. formándose y tienes que ayudarle, yo creo que esa persona a formarse. Así es. Si realmente eres buena persona, un buen profesional, Claro. debes ayudarle a formarse las personas. Y sobre todo si tienes esa convicción en el ámbito de la academia, no le puedes tener de conserje, digamos Claro. así, sino tienes que darle más responsabilidades y enseñarle con paciencia, ser firme, Claro. pero tienes que enseñarle. ¿Cómo es su proceso, por ejemplo, con sus pasantes? De introducción, ¿qué es lo primero que les enseña o qué es lo primero que tienen que saber? Yo cuando me ayudan con los índices, sobre todo, yo les digo el caso y les digo mi postura, Ya. pero yo les mando a leer sobre el tipo penal. Ujú. Entonces yo le digo, lee Dona, Ya. lee Silva Sánchez, el manual de parte especial, lee estos dos, lee Muñoz Conde, lee estos 3 y lee también doctrina ecuatoriana. Claro. ¿Y por qué? A veces la doctrina ecuatoriana no puede ser la más acertada, pero es lo que tiene el medio. Así es. Entonces hay que entender eso. Y lee jurisprudencia de la Corte Nacional. Entonces, en base a eso, ¿no es cierto? Entonces, Claro. no le doy más. Le digo, carta García, ¿no es cierto? Entrégame el Claro. trabajo, el producto, y yo veré después si está bien o mal. Entonces, como que un poco le suelto, pero le suelto con un condumio, con algo, una base, Claro. para que ellos puedan desarrollar. Claro. Doctor, creo que con esto vamos culminando. Muchísimas gracias por el espacio, por haberse dado el tiempo de venir a nuestras oficinas. Conocemos que usted tiene su domicilio en Quito, ha venido a Riobamba. Muchísimas gracias. Nada más invitarle, tenemos un espacio que está próximo a salir, Ergo Académico, que considero que usted nos va a aportar muchísimo en ese espacio. Próximamente le haremos conocer para cuándo podríamos finiquitar este tema y le agradecería que nos pueda brindar con el apoyo dogmático que usted ha venido estudiando para los abogados y también para los estudiantes en general. Gracias, Cristian, un gusto. Gracias, David. Esto es un gusto para mí, porque además no solo se conoce el ámbito dogmático, se conoce la persona, que es importante. A veces se piensa que el abogado, Claro. por estar interno, es alguien Así es. que no se le puede tocar, que no se puede hablar, y todos somos personas. Y creo que es importante también para que el estudiante, sobre todo que esté en derecho, o quien quiere estudiar derecho, vea cómo es la vida más allá de la lectura, etcétera, etcétera, que como digo, viene de la mano de nuestra profesión, pero sobre todo ver cómo es el día a día del abogado. Así que te agradezco, les agradezco, sigo el programa y para mí es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Doc. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.